Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen todas las noches en este programa de Contextos, un programa de análisis cuyo objetivo pues es interpretar, discutir e interpretar el significado de las noticias cotidianas. Buenas noches, Enriqueta Burelo. Buenas noches, Ricardo. Aquí Buenas haciéndote noches. compañía. Muy bien, y al parecer nuestro amigo Víctor afirma de que va a hacer lo posible por acompañarnos. Ojalá logre conectarse en el tiempo que transcurre el programa. Y bueno, ayer estábamos, el tema estuvo bastante interesante. Quedamos con que íbamos a tocar hoy varios puntos, pero el día de hoy, ahorita en el INE se está nuevamente discutiendo, los consejeros están discutiendo si procede o no quitarle la candidatura a Salgado Macedonio. Y bueno, el debate está bastante interesante. Creo que el dirigente de Morena está ahí pendiente de lo que está ocurriendo. El dirigente del INE, Lorenzo Córdoba, dio un mensaje bastante interesante en donde en pocas palabras señaló que la acción del INE es como la de un árbitro, que lo que está haciendo es aplicar la ley y que las amenazas de ninguna manera espantan ni van a doblegar el papel que tiene el INE para ser árbitro de los procesos electorales. Y creo que va a ser muy interesante porque de darse la solución que se dé, si le quitan la candidatura a Salgado Macedonio, vamos a ver este señor cómo va a reaccionar, a ver si cumple su amenaza de ir a pararse enfrente de la casa de Córdoba y de otros consejeros. Y si gana también, pues esto podría significar que el INE quedara muy debilitado en su actuar e inmediatamente me imagino que surgiría el rumor de que se doblegó ante el gran poder presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Pero en lo personal yo creo que lo que más le conviene a todo mundo es de que Salgado Macedonio se vaya a su casa y deje la candidatura en paz. Y es una decisión que incluso, desde mi punto de vista, le conviene al presidente porque va a poder librarse del amigo incómodo sin que se sienta que él fue el que decidió o que presionó en algún sentido para que no tuviera la candidatura de Morena. Y también Morena se va a quitar la sombra de un mal candidato que, como estamos viendo, pues le va a traer muchos votos en contra y bueno, principalmente de las mujeres, por lo que está ocurriendo. Ya solamente falta que se dé la noticia sobre cuál es el destino de Salgado Macedonio y como te lo estaba diciendo hace rato, pues sí sería bueno que Córdoba invitara a la señorita Laura para que entonces diga que pase el desgraciado, le quitamos la candidatura, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede, pero sí todo el mundo está al pendiente del destino de este tipo que ha creado en muy poco tiempo muy mala fama. En su tercer intento por ser gobernador de Guerrero. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, Víctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí arrancando el programa, analizando el caso de Salgado Macedonio, cuyo destino se está decidiendo en este momento en el INE en la Ciudad de México y a ver qué sucede. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Se corta la transmisión, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, ahorita sí. ¿Cómo ves el asunto de que ahorita se está decidiendo el destino de Salgado Macedonio? ¿No me oyes? ¿No se oye? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Perdón. Tú sí, pero yo creo, ¿a mí me escuchan?
No te escuché. Está fallando el internet en la ciudad porque tengo entendido que con la hora que hicieron rompieron la fibra óptica, entonces parece que hay problemas de internet en la ciudad. Perfecto. ¿Ahorita me escuchan? ¿Sí? Ahí ya te escucho yo, Ricardo. Ok, ¿qué tal? Queta, abre tu micrófono, Queta. Sí, los ¿Ya? escucho perfecto. Bueno, pues adelante. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahorita contra este tipejo Salgado Macedonio? Espero que por fin, ¿verdad? Hoy se decida la suerte de Salgado Macedonio, que nos ha traído en un vilo durante, pues yo creo que ya como 2 meses, ¿no? Y además ha traído consigo una serie de rompimientos porque al principio las mujeres de Morena no habían participado activamente, pero llegó un momento que se unieron también y tuvieron que tomar una decisión frente al caso de Salgado Macedonio y se oponen también a su candidatura, aunque existen unos grupos de mujeres, según Salgado Macedonio, en Guerrero, ¿verdad?, que están apoyándolo, pero me supongo que es parte de esta cuestión clientelar de la política, ¿no? Pues Tal vez han sido mujeres que han sido beneficiadas por los programas sociales que Salgado Macedonio ha traído consigo, porque yo no me imagino que un grupo de mujeres puede estar a favor de su candidatura. Además, también ha traído consigo, ha aumentado la polarización respecto al INE, ¿no? Por sus comentarios que van más allá de lo vulgar, ya han entrado hasta en amenazas, ¿no? Porque ha hablado de una manera muy amenazante a Leonardo, yo siempre le cambio el nombre, ¿verdad? Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba. A Lorenzo Córdoba, ¿verdad? Ha lanzado ya cuestiones muy amenazantes que cualquiera de sus seguidores se podía creer que es como una orden, ¿no? Entonces yo creo que también la Procuraduría de la República debía proteger, ¿no?, a los consejeros del INE, que en un momento dado pueden sufrir amenazas y algunas de estas amenazas se podrían traducir en cuestiones más peligrosas, ¿no? Creo que estas actitudes de Salgado Macedonio han llevado también a quienes atacan al INE a ponerse de su parte, ¿no? A ponerse de parte de Salgado Macedonio, y se ha polarizado la situación de tal manera que creo que antier Olga Cordero, la secretaria de Gobernación, llamó a ambos grupos, ¿verdad?, tanto a los del INE como a los de Salgado Macedonio, a que conserven la calma y que no rayen en actitudes muy beligerantes, ¿no? Y entonces creo que la candidatura de Salgado Macedonio ha sido una suerte para Morena muy de división, y no solo al interior de Morena, sino también los grupos de mujeres desde el exterior, ¿verdad? Los grupos de mujeres de la sociedad civil han visto a un partido que defiende hasta el grado extremo a una persona que ha sido acusado de violador y de violentador, ¿no? Y entonces uno dice, ¿de qué sirve el 3 de 3? ¿De qué sirve una serie de acciones que las mujeres hemos luchado porque la violencia política por razones de género sea un delito, sea considerado un delito, si por otra parte partidos políticos como Morena, ¿verdad?, defienden la posición de Salgado Macedonio? Y también es triste decirlo que todos los partidos desafortunadamente tienen un Salgado Macedonio dentro de su estructura, porque pocos partidos se salvan de conservarse, ¿cómo explicar? De conservarse limpios en lo que respecta a violencia política hacia sus propios militantes, ¿no? Que es lo más triste, ¿no? Víctor, ¿cómo ves el asunto de Salgado Macedonio? Pues mira, a mí me parece que es un personaje, ya no es solamente un candidato.
es un personaje al que se le atribuyen pues muchas cosas y que en el transcurso de su carrera ha dado mucho de qué hablar. O sea, no ha tenido Salgado Macedonio una carrera, digamos, como un político propositivo, capaz, que le haya aportado algo a la democracia. A mí me parece que ha sido un candidato siempre echado para adelante, siempre al viejo estilo de creer que las cosas se ganan o se arrebatan, y que el árbitro es bueno cuando te concede el penalti a tu favor, pero es malo cuando marca o saca una tarjeta roja. Eh, Salgado Macedonio es, desde mi punto de vista, lo digo de verdad con mucho respeto a todos los políticos, pero es justamente el personaje que no quisiéramos ver en la política, en ningún partido. Es un personaje que no ayuda a nadie, que no, yo sé que en el caso de Guerrero, Morena tenía una delantera, no sé si la conserve, tiene una delantera en preferencias electorales, en gran medida por el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, en gran medida por todo digamos, la historia de abusos que ha tenido ese estado, en gran medida porque es uno de los estados más pobres junto con Oaxaca y con Chiapas, en gran medida porque hay un activismo político ahí muy arraigado del ERPI, de otros grupos guerrilleros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Morena tiene una ventaja, no necesariamente Salgado Macedonio, pero creo que en este momento Salgado Macedonio no le hace ningún favor ni a Andrés Manuel, ni a Morena, ni a ninguno. Lo que hizo Salgado Macedonio al cometer el error de no presentar gastos es una falta que está tipificada y está señalada cuál es, a partir de esta causal, cuál es la sanción, y lo dice muy claramente la ley. Y casualmente es una ley que fue aprobada cuando él era diputado. O sea, es decir, es una ley sancionada por ellos mismos, por él mismo, por el grupo con el que se encuentra, y que hoy se quiere desdecir. No presentas tus cuentas, no presentas el origen de tus gastos, entonces eres un candidato que puede presumirse que el origen de tus gastos es incierto o muy probablemente proviene de la delincuencia organizada o de apoyos políticos, es decir, de dinero público, no se sabe. Por eso es que se hizo ese artículo y por eso es que se sanciona de esa manera a quienes no presentan las cuentas en las precampañas, es decir, para transparentar gastos y para no tener dinero sucio en las campañas. Y eso lo aprobó su grupo, lo aprobó él, y hoy ese error lo está llevando a no tener la candidatura. Pero lo más grave, si eso es grave, es decir, si esa falta es grave, porque es un descuido, una falta del partido, compartida entre el partido y los candidatos, ahora las amenazas que ha tenido, llevando las coronas de muertos y los ataúdes contra los consejeros, particularmente contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, es una forma a la vieja usanza de la mafia siciliana. La mafia siciliana mandaba una corona de flores al domicilio de la persona que le quedaban 24 horas de vida, para que tuviera oportunidad de despedirse de sus familiares. Es decir, es una amenaza no solamente contra Lorenzo Córdoba, no solamente contra Ciro Murayama, no solamente contra los consejeros del INE, sino es una amenaza a la democracia, que yo creo que no deberíamos de permitir solventar, prohijar y justificar de ninguna manera. Yo no sé qué resuelva el INE en las próximas horas. Me parece que la resolución que tuvo el TRIFE es una resolución adecuada, apegada a derecho, pero limitada. Es decir, hizo una buena interpretación de todo lo que pasó respecto a la resolución del INE, diciendo que se le dio oportunidad a los actores a que presentaran los gastos, a que alegaran lo que a su favor les convenía, y de todos modos el INE determinó retirar la candidatura. El TRIFE está diciendo eso, es decir, le está diciendo al INE, hiciste bien tu trabajo, ahora ratifica tu decisión. No sabemos qué pase porque en la política nada está escrito, y muy probablemente uno de los escenarios es que se divida el INE y que no gane la mayoría Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Puede ser, puede ocurrir eso,
pero yo creo que ya el daño causado a la democracia va a tener una profundidad tal que no creo que cicatrice ni siquiera en las próximas elecciones. Es algo terrible, es algo grave, y ojalá que el INE se sostenga en lo que ha señalado, porque tiene los argumentos legales, tiene los argumentos políticos, y porque bien le haría a la democracia que poco a poco nos vayamos deshaciendo de esos candidatos, de esos personajes, que me parece que corresponden a tiempos de que ya no es la modernidad en México, que ya no son los tiempos políticos en México, que ya no deberían de ser los tiempos políticos de México teniendo a esos personajes. Ojalá que así ocurra, no sé qué vaya a pasar. Así es, yo coincido totalmente contigo. Yo creo que el mejor favor que le puede hacer Salgado Macedonio es salirse de la contienda, aceptar la resolución del INE y ojalá que lo quiten, porque si uno empieza a ver los actores involucrados, no solamente responde a un clamor de las mujeres por las acusaciones de violador que pesan sobre de él, sino que además se ha exhibido, como tú bien señalas, como un pandillero callejero. Recuerda a uno mucho las caricaturas de Abel Quesada cuando dibujaba a los políticos, tenía un político ahí, don Canuto, no me acuerdo bien, que salía con un sombrero, cano, lentes negros y una pistola reglamentaria. Como los de Ríos, ¿no? Como Don Perpetuo del Rosal, el personaje de Ríos. Es un prototipo, ¿eh? Prototipo. Perfecto. E incluso yo me atrevería a decir que le va a hacer un favor a Morena y también le haría un favor al presidente López Obrador, porque esto implicaría que López Obrador se lo pudiera quitar de encima y en todo caso no cargaría con la responsabilidad de que el que de alguna manera influyó para que no fuera candidato. De lo contrario, definitivamente, como tú bien señalas, va a dañar la democracia en México, va a dañar terriblemente al INE, porque de inmediato lo que la, digamos, percepción generalizada entre los comentaristas va a ser de que el INE se dobló ante el poder presidencial de López Obrador. Entonces, como lo vea uno, creo que ya los días de Salgado Macedonio están contados, pero como tú bien dices, vamos a esperar cómo se mueven las fuerzas políticas en el instituto y pues yo creo que más tarde, tal vez a medianoche ya sepamos cuál fue su destino y posiblemente mañana nos amanezcamos con el desenlace del caso Salgado Macedonio. Okay. Ahora, déjenme hacer un comentario más allá del personaje, ahora del contexto y del conflicto ocasionado por el retiro del registro de Salgado Macedonio. Esto tiene varias consecuencias, o podría tener varias consecuencias, y es importante empezar a ponerle el ojo a eso. Uno de ellos, los conflictos postelectorales que aparentemente se habían erradicado con las reformas electorales de 2000, 2007, 2014, y que muy probablemente regresen ahora en la siguiente elección. Es decir, esto también es una especie de ensayo de lo que puede ocurrir en los conflictos postelectorales después de la elección del 6 de junio. Eso es muy importante. Y puede ser que incluso los estrategas del Palacio Nacional estén haciendo y estén dándole cuerda al propio Salgado Macedonio para medir la aceptación o la repelencia de la sociedad ante este tipo de conflictos. Es importante señalarlo. Es decir, también puede ser una especie como de termómetro lo que está ocurriendo con el fenómeno Salgado Macedonio y en ese sentido puede estar, digamos, dirigido desde Morena o desde el propio gobierno. Ese es un tema importante. El otro tema que me parece también fundamental es qué pasa con el Instituto Federal Electoral y con la institucionalidad en la organización de las elecciones. Es decir, me regreso, no es el conflicto postelectoral después de las elecciones, sino durante las elecciones. Si el INE, ya lo decías un poco Ricardo del Muro, si el INE se dobla en esto, todavía faltan 2 meses al proceso electoral, que parecería un tiempo corto, pero están apareciendo muchos conflictos. Uno de ellos, la violencia política. Están asesinando a varios líderes
a varios actores políticos, a varios candidatos o a varios críticos de esos candidatos. Bueno, y Es decir, ha aparte habido también, por 74 ejemplo, asesinatos. Perdón, termino, ¿qué tal? sí, 74 asesinatos. Luego, detuvieron a la candidata del PRI en Chihuahua así con es, violencia, con violencia policíaca, lo cual no debería de ser, porque una ampliación del fuero se extiende en el sentido hipotético a los candidatos para que puedan hacer dentro del marco de la ley lo que les corresponde en la promoción de sus candidaturas. Eso tampoco está bien, lo que está haciendo el PAN en Chihuahua, o lo que hizo el PAN en Chihuahua. Lo que hicieron con la devolución de la candidatura al MIGES en San Luis Potosí, que lo hace el órgano local, es decir, la interrelación institucional entre los órganos locales y los órganos federales o los órganos nacionales. De tal manera que es importante que empecemos a ver ese comportamiento entre el INE, el TRIFE, los órganos electorales locales, o sea, los famosos OBLES, y la actuación de los órganos de gobierno, entre ellos la Procuraduría, hoy Fiscalía, y la Policía, que están interviniendo en los procesos electorales. Entonces, más allá de lo que está pasando con Salgado Macedonio, no hay que quitarle el ojo a estas dos cosas. Así es, sí, y en ese caso, por ejemplo, Javier Corral, que ha tenido últimamente también actuaciones bastante contradictorias, ¿no? Él inicia su periodo como gobernador con un buen margen de un gobernador democrático, de un gobernador muy echado para adelante, con mucha apertura, y el cierre de su periodo gubernamental, ¿verdad? Está sellado por actuaciones como estas, como la detención de la candidata a la presidencia de Ciudad Juárez. Ella además es hermana de la exesposa de Vergara, de Jorge Vergara. Son hermanas, ambas son empresarias de reconocido talento, ¿verdad? Y fueron detenidas arbitrariamente, fue detenida arbitrariamente cuando ella ejercía su derecho de manifestación pacífica, ¿no? Entonces son una serie de hechos que se están dando a lo largo del proceso electoral y en todo el territorio del país que ha conducido a que existan una serie de denuncias y de creación de redes de protección a candidatas y a activistas y a defensores de derechos humanos porque señalan que los organismos defensores de derechos humanos o los tribunales electorales no han dictado las medidas necesarias para la protección de estas personas, ¿no? Es Y cierto, entonces desde ahorita se está como oscureciendo el panorama de un proceso electoral que faltan, bueno, los diputados a candidatos federales y a gobernadores pues ya iniciaron su campaña, los que están en espera son los candidatos a diputados locales y a presidentes municipales, que es donde más se polariza la situación electoral, ¿no? Perfecto. Pues bueno, ya que das pie al asunto de los presidentes municipales, permítanme tocar un tema local. Como bien recordamos, el lunes llegó un grupo de priistas muy enojados a la sede del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, ahí en el Parque de Santo Domingo, y le prendieron fuego a varias oficinas, ¿no? La nota fue que priistas indígenas de Chanal enojados le prenden fuego al PRI. Pero en el fondo, pues era el enojo porque estaban señalando de que en este periodo que precisamente todavía falta para definir, todavía hay un margen para definir las candidaturas previo a las campañas, aunque ya están los precandidatos, ellos estaban enojados y creo que lo que señalaron, llegaron ahí a presionar, como en palabras del dirigente priista de Chanal, Domingo Gómez López, a dejarle claro
al dirigente estatal Rubén Antonio Suárez Quinca que respete las decisiones de acuerdo a los usos y costumbres, que eligió como su candidato a Roberto Pérez Rodríguez. Antes de dejar la palabra, solamente me gustaría puntualizar que el tal Roberto Pérez Rodríguez es esposo de la actual alcaldesa Alejandra Isabel Martínez Ara, que dicho sea de paso, nunca ha ejercido el poder en Chanal, sino que en este caso se trataría prácticamente de una reelección del famoso Rubén del famoso Roberto, y un caso que llama muchísimo la atención es de que efectivamente este personaje o este candidato fue electo por el sistema de usos y costumbres a mano alzada. En Chanal solamente hay otro hombre que le está disputando el poder, que es José Luis Enti Sánchez del PES, del Partido Encuentro Solidario, y las demás son mujeres. Son 8 candidatas mujeres, pero de ninguna manera vayamos a pensar que esto podría representar un avance o un triunfo de paridad de género, porque de hecho todo indica que la historia reciente del municipio de Chanal, pues se ha dado el fenómeno que en la picaresca política mexicana se llama de las Juanitas. Es decir, la mujer es electa, pero quien gobierna realmente siempre es el síndico, que para variar es el marido. En fin, ahí está el tema. ¿Qué tal tú, que eres experta, activista en estos temas? ¿Cómo ves? Mira, primero creo que a Chanal no le toca definir por usos y costumbres. Creo que el único municipio es Uchuc, porque creo que también se tenían que definir desde un principio qué municipios van por usos y costumbres, o sea, que sean a través de asambleas, y aún siendo asambleas, debe estar presente la paridad. La paridad no es presente en las asambleas en comunitarias donde se determina quiénes son los candidatos o candidatas a ocupar un puesto político. Hoy platicábamos con un compañero que también está metido en la política, él es secretario de organización del PRD, y comentábamos de lo difícil que es la inclusión de las mujeres en estos municipios indígenas y que los partidos políticos se deberían ir con tiento. Sin embargo, ¿cuál debe ser la actuación? Creo que los partidos políticos tienen mucho de la culpa porque durante el periodo que no hay procesos electorales debería haber una educación cívica continua a estos dirigentes indígenas para que no suceda las situaciones que estamos viendo actualmente. Deben comprender que ya estamos transitando en otros tiempos y que la paridad o la participación de las mujeres es un hecho, ¿no? Y debe ser real, ¿no? Porque no es posible que excluyamos a los municipios indígenas del tema de la paridad y que ahí no tengan presencia las mujeres, porque así ellos lo decidieron, ¿verdad? No pueden estar excluidos de un tema que reviste una gran importancia, donde la participación de la mujer ya es un hecho. En un municipio tan difícil, por ejemplo, como es San Juan Chamula, tenemos la presencia de varias candidatas mujeres a quienes les deseamos la mejor suerte del mundo, y que varias de ellas sí son realmente candidatas en el sentido estricto, que no son esposas o hermanas o parientes de otro integrante de la planilla, y quien es quien va a ejercer el poder, ¿verdad? Y además, desafortunadamente, esto no se repite solo en los municipios indígenas, se repite en otros municipios donde por razones de género y por acomodos de último momento se ha tenido que cambiar al candidato que ya había hecho toda una campaña de proselitismo para señalar, ahora toca a una mujer, ¿verdad? Y entonces el candidato en ocasiones se ha sumado a la planilla como síndico o como primer regidor, y desafortunadamente es quien ha tomado la batuta en este proceso electoral.
lo cual no debe ser así. Si ya hay un cambio y que es una mujer la que debe ir presidiendo la planilla en esos municipios, pues es ella a la que debe tener la voz, la que debe estar presente, la que debe participar, y no que exista alguien detrás de ella como si las mujeres fuéramos títeres, ¿no? Entonces todavía hace falta mucho que aprender en este sentido, todavía falta mucho de desterrar un sistema de sexo-género en el cual vivimos y que todavía es un sistema patriarcal, ¿no? Por eso es la insistencia ante lo desagrado, ante lo desagrado, iba yo a decir, ya le cambié de nombre, ¿no? Ante lo de Salgado Macedonio y otras situaciones similares, que las mujeres invitamos a que se rompan estos pactos patriarcales, ¿no? Víctor, ¿cómo ves este asunto de los municipios, del municipio indígena en concreto de Chanal, pero que se repite el fenómeno en la mayoría de los municipios indígenas? Fíjate que no solamente en el tema de los municipios indígenas, podemos ver que en los partidos que tienen posibilidad de ganar, el proceso de selección de sus candidatos se hace cada vez más complicado y por lo tanto más conflictivo. Es decir, los partidos no logran institucionalizar las disputas internas. En general, vimos lo que ocurrió en el PRI, pero también en el Morena, y no solamente a nivel local, está ocurriendo a nivel nacional. Y cuando venga la selección ya definitiva para alcaldes y para diputados locales, todavía esperamos lo que yo decía, estas confrontaciones que van a dar mucho de qué hablar, no solamente en el Estado, sino en todo el país. Eso ocurre porque los partidos políticos no tienen una forma institucionalizada, respetada dentro de su propia institución para la selección de sus candidatos y porque en el afán de ganar permiten la entrada de candidatos de otros partidos. Y eso ofende profundamente a los propios militantes. Porque si tú decides optar por militar en algún partido, debes tener ciertos derechos. Y esos derechos son violentados por la dirigencia de manera recurrente en todos los partidos. Y entonces esa ofensa que ocurre al interior en los militantes, pues termina siendo una confrontación, un conflicto electoral al interior del partido. Esa situación se recrudece en el caso de Chiapas, sobre todo en los municipios que tienen la mayoría de población con características indígenas, porque choca legalmente con el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es un principio de derechos humanos que deben de tener los propios pueblos, la autodeterminación, que los partidos políticos no les impongan candidatos. Choca también con la legislación local que determina qué municipios sí pueden tener una autodeterminación que decida en asamblea quién es su candidato. Eso que puedas decir que tienes en un estado, por ejemplo, 15 municipios con mayoría de población indígena y que solamente le permitas a 3 tener un proceso de selección a través de una asamblea, pues es una contradicción. O todos los municipios indígenas lo hacen o no lo hace ninguno. Y cuando lo empiezan a hacer, el otro nivel, es decir, ya hablamos de la parte de los procesos que se le complican a los partidos. Luego, ¿esto cómo se complica más cuando son municipios indígenas y que choca con la legislación nacional, internacional de la autodeterminación de los pueblos indígenas? Y luego, súmale a esto la realpolitik, los cacicazgos locales de los cuales es muy difícil que en esos lugares se los puedan sacudir, porque uno lo puede ver desde el punto de vista romántico, ¿no? Los indígenas que se autodeterminen, etcétera, creyendo que los indígenas pueden tener la libertad que los demás ciudadanos no tenemos en las zonas urbanas. Pero no es así. Ni lo tenemos en las zonas urbanas y mucho menos en las zonas indígenas, donde prevalecen cacicazgos que llegan a la violencia y llegan a grados no solamente de sometimiento de las mujeres, como ya le decía Queta, sino también de desaparición, de asesinatos de candidatos de la oposición, cuando tienen un partido gobernante, y han sido muchos los casos, ¿no? Recordemos nada más lo que ocurrió en San Juan Chamula hace un par de años, creo que un año y medio,
lo que ha ocurrido en Chanal, en lo que ha ocurrido en Oshuk. Es decir, esas confrontaciones nacen justamente de estos liderazgos que son en realidad cacicazgos, el consentimiento de los partidos políticos a esos cacicazgos para de alguna manera justificarse y tener más votos el partido político, y con lo cual el partido político obtiene diputados plurinominales, ¿no? Por eso lo hacen. Y también, por supuesto, una legislación que en muchos casos me parece que es contradictoria. Entonces, eso es el caldo de cultivo para este tipo de conflictos, que los vamos a tener en esta elección y los vamos a seguir teniendo, ¿sí? Se requiere mucho trabajo político, se requiere mucha certeza, se requiere mucha certidumbre y se requiere que se trabaje con los actores políticos locales permanentemente, no solamente en el proceso electoral. Nos faltan 5 minutos, vamos a dar ya nuestro comentario final respecto a esto. Yo lo que quisiera señalar nada más de que esto no es un proceso reciente, las cifras que tengo a la mano es de que en el proceso electoral del 2018 ganaron 34 mujeres como presidentas municipales, 4 menos que en el 2015, esto en municipios con mayoría de población indígena, pero al final terminaron, perdón, en el 2015 fueron 38, pero terminaron solo 35, bueno, al menos en el papel, porque hay que señalar que, por ejemplo, en el caso de Chanal, quien aparece como presidenta municipal constitucional, pues es la esposa de Rubén, como ya señalamos, pero quien ejerce el poder real es el marido. Y de estas dos renunciaron a su cargo porque no querían líos, y pues está el caso emblemático de María Gloria Sánchez, que no pudo ejercer en Oxuc. Y de Pérez pero es difícil por esto, porque de acuerdo al sistema de usos y costumbres, que es un sistema totalmente patriarcal en la mayoría de los grupos indígenas, porque no todos, hay grupos en donde los cuales se les reconoce el poder a la mujer, son muy escasos, por ejemplo, en el caso de los oaxaqueños, la nación iroquesa en Estados Unidos. Resulta que en ocasiones la mujer, aunque tenga aparentemente el respaldo de las autoridades electorales, tiene que someterse a la voluntad del marido. Si no se somete a la voluntad del marido, es repudiada primero por el marido, después por el padre del marido, porque el padre tiene que devolver la dote que le entregaron por la hija cuando se casó, y después por la comunidad. Y si la mujer no sale o es expulsada o huye de la comunidad, desgraciadamente va a ser agredida o incluso pueden atentar contra su vida. Esa es la triste realidad que existe en muchos municipios indígenas. Keta, ¿qué puedes comentar ya para cerrar nuestro programa? Pues fíjate que afortunadamente hay municipios indígenas, yo te podría contar del caso de la Rainsar, donde si bien no es presidenta municipal, es síndica, Elena, que además esta joven, una joven muy talentosa, formó parte del Consejo Nacional de CDI, ¿verdad? Ella es síndica, intentó en esta ocasión ser candidata a diputada federal por el distrito de Bochil, desafortunadamente no se logró. Es otro de los municipios que podría ser cuestionado porque es un municipio indígena y quien debería estar al frente de la candidatura debería ser una persona de origen indígena. Y así como el caso de Bochil, hay una serie de candidaturas que están siendo cuestionadas. Se habla del caso de Marisol Sandoval por San Cristóbal, diputada candidata federal por San Cristóbal, de esta niña Richie, que también ya fue diputada local y ahorita está peleando por la candidatura federal de San Cristóbal por Morena, que también se señala que podría ser, como se dice en el argot popular, bajada de la candidatura por no corresponder a su origen, a una etnia indígena.
y tenemos el caso de otras candidaturas que están en juego, como el caso de quien es diputada local todavía, Rosa Netro, que va por una diputación federal, y del caso de Raúl Bonifaz, que al parecer corre el rumor que podrían ser bajados de la contienda porque no renunciaron a tiempo. Todavía esta es una semana de acomodos, antes eso no se veía, ¿verdad? Pero creo que ahora el IEPC sí está haciendo una valoración más a fondo de cada uno de los registros, de cada una de las candidaturas, y todavía podría haber algunos acomodos que pueden ser sorpresivos en esta sesión extraordinaria que se está llevando a cabo, ¿no? Hace falta mucho por aprender en el tema de participación de mujeres en muchos municipios en Chiapas, no solo en los indígenas, ¿verdad? Porque pareciera que es solo una condición de los municipios indígenas, pero eso no es cierto. Hay muchos municipios, hay muchos partidos políticos que todavía resienten que por cuestiones de paridad tengan que poner a mujeres en diversas candidaturas, en el 50 y 50, ¿no? Entonces todavía es un tema que da para mucho, del que hay mucho que aprender, mucha capacitación, mucha sensibilización, porque todavía no se rompe este pacto patriarcal, ¿no? Víctor, pues no, pues mira, a mí me parece que el proceso electoral todavía va para largo, va a haber muchos conflictos. A mí, por eso es importante que los institutos electorales apliquen la ley, porque eso va generando educación. La gente se va dando cuenta y esos actores políticos que son caciques, indígenas o no indígenas, se van dando cuenta que la ley se debe de respetar. La ley debe de hacerse para respetarse y debe de aplicarse. O sea, a veces cuesta y hay actores que no lo quieren aceptar, como lo que decíamos al principio del programa con Félix Salgado Macedonio y los candidatos a los que le retiraron la candidatura, porque están acostumbrados al arreglo, a la negociación, al arreglo oscurito, a la presión política y entonces a negociar. Pero no me parece que deba ser el camino de la democracia. Por supuesto, yo siempre lo que he estado insistiendo es que los partidos políticos necesitan necesitan transformarse. No podemos seguir con los partidos políticos tal y como estamos. Necesitamos una ley de partidos políticos en donde se obliga a los partidos políticos a hacer ciertas acciones, como por ejemplo, no solamente la inclusión de mujeres, sino la inclusión de jóvenes, la inclusión de indígenas, sí, pero de manera formal y que además no se le permita a los candidatos estar en un partido hoy y estar en el otro mañana. Eso obligaría a una selección mucho más depurada y mucho más pensada de sus candidatos. Se requiere mucho trabajo en los partidos políticos, pero en específico para evitar los conflictos postelectorales o los conflictos electorales en la selección de los candidatos, es muy importante la aplicación de la ley. La aplicación de la ley es el punto de acuerdo de todos y todos debemos estar en la mejor disposición de cumplirla. No puede haber un argumento contrario a ella, aún así sea un argumento de indígenas o no indígenas, de hombres o de mujeres, el cumplimiento de la ley, porque eso es lo único que permite una sociedad civilizada. Y a mí sí me parece que el trabajo político se debe hacer, sí, pero dentro del cumplimiento de la ley, no rompiendo los mandatos que las leyes electorales, en estos casos las leyes electorales, determinan. Vamos a tener muchas cosas que platicar en los próximos días porque los conflictos se van a seguir dando. Y bueno, pues deseamos que no llegue la violencia al extremo y que los actores políticos se sometan al imperio de la norma, al imperio de la ley. Así es, Víctor, coincidimos contigo. Mañana, por supuesto, yo creo que vamos a arrancar el programa hablando de el caso de Salgado Macedonio. Por lo pronto, por hoy ya terminamos. Muchísimas gracias a nuestras amigas y amigos que todas las noches tienen la gentileza de escucharnos a través de las redes del periódico Ultimátum. Muchas gracias, maestra Enriqueta Burelo. Buenas. Muchas gracias, maestro Víctor Rumaya. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.